Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en su programa Charlas con el Paz. Sabemos que estamos visitando cada hogar, cada familia de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Patio Bonito, dándoles esa relevancia que tiene cada familia, lo importantes que son para nosotros después del Señor Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse en esta transmisión por YouTube y por Facebook. En esta oportunidad estamos visitando una hermosa pareja, un hermoso matrimonio, que para mí es un honor y un orgullo poderles entrevistar y tener la charla en esta noche con ellos. Y en esta oportunidad estamos visitando a la familia Díaz Martínez, Cristian Díaz y Loren Martínez, una hermosa pareja, ejemplo de la iglesia, pero que sean ellos entonces dándonos la bienvenida en esta noche. Cristian y Loren, buenas noches. Amén, mi pastor. Buenas noches a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Es una alegría poder tenerte aquí. Ya nos tocó a nosotros hoy y estamos muy contentos. Tú sabes que siempre esta es tu casa, que eres bienvenido aquí en este lugar, así como le decimos a muchas personas que vienen a visitarnos, ¿verdad, amor? Así es, buenas noches a todos, bienvenidos también a ustedes, a nuestra casita, aunque no están aquí, pero están viendo esta transmisión, entonces bienvenidos también, bienvenido mi paz, siempre, siempre a nuestra casa y a todos y cada uno. Gracias, chicos hermosos. Bueno, para los que no los conocen, obviamente hay personas que están conectadas por primera vez viendo este programa. Cristian y Loren son los pastores de jóvenes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Cristian es también director del Ministerio de Alabanza, también, ¿qué más? Es anfitrión junto con su esposa de un GPS de jóvenes aquí en su casa. Loren pertenece al área de danzas de la iglesia, también audiovisuales de la iglesia, hacen de todo, son una gran bendición y por supuesto están pastoreando el área de los jóvenes de la iglesia Discípulos de Cristo, Patio Bonito. Y por ahí ustedes vieron ya a una de las hijas de ellos, que es la gatica, Cristal, ¿cómo es que se llama? Perla, se llama Perla, Sí, Perla. que están echándole ojo porque no les vaya a descuadrar por ahí algún cable o algo en medio de la transmisión, pero sabemos que ella es muy juiciosa, está inquieta porque, ¿y ese hombre quién es que habla tanto? Bueno, ellos son una historia, se casaron hace poco más de un año para la gloria del Señor y son un ejemplo para la juventud de la iglesia, pero también son historias diferentes. Cristian llegó por su lado a la iglesia y Loren llegó por su lado. Le voy a preguntar a Loren primero cómo fue que llegó a la iglesia Loren, aunque ustedes cuando ella cuente la historia van a acordarse de alguien. Loren, cuéntanos cómo llegaste a la iglesia. Sí, mi pastor, pues hace ya unos dos videos de estos, mi tita, ella fue la que primero llegó a la iglesia y creo que ella vivía ya hace 2 años ahí, o sea, se congregaba 2 años ahí. Y nosotros vinimos a vivir acá con ella, bueno, a Tierra Buena, y pues tan pronto nos fuimos a vivir con ella, pues ella nos dio a la iglesia porque mi papito pues también, desde antes de llegar a esa iglesia, pues ya conocía a Dios. Entonces, digamos que llegamos buscando obviamente dónde congregarnos y esto, y pues mi tita ya tenía la iglesia donde se congregaba y pues allá llegamos con ella, como un año después de que ella ya se había congregado allá, si mal no estoy. ¿Hace cuánto? Yo tenía 8 años, tengo 20, hace 12 años. Hace 12 años. Llegó de 8 añitos mi Loren a la iglesia. Cuando ella habla de la tidita, está hablando de Marielita Jiménez, de nuestra Marielita Jiménez. Mi flaco hermoso, mi Cris precioso. ¿Cómo fue tu llegada aquí? Bueno, fue muy, no extraño ni curioso, porque yo en ese entonces estaba no apartado del Señor. Yo había salido de una iglesia ya hacía unos varios años atrás, en la iglesia en la que estaba sirviendo también. Y digamos que fue un tiempo en donde cosas que suceden en la iglesia y uno sale herido de la iglesia y lo que ya uno sabe. Pero yo siempre seguía escuchando, siempre seguía escuchando eso dentro de mí que me seguía llamando al servicio, y yo sabía que era el Señor, pero pues en mi rebeldía
y en mi orgullo y todo, pues yo no me estaba congregando en un lugar. Fue algo muy curioso porque en todos los años, mientras yo iba a la iglesia en la que me congregaba, yo siempre pasaba por la iglesia de discípulos de Cristo. Yo pasaba por ahí porque tenía que salir a coger el bus para ir a la iglesia en la que servía. Y yo siempre veía, pasaba por la iglesia de pronto en los domingos cuando regresaba ya a la iglesia y veía los cultos y me parecía algo muy bonito que hubiera una iglesia aquí en el barrio. Además porque siempre había como esa cercanía de pronto aquí de Lili, de pronto cuando yo iba a cortarme el cabello y tú estabas ahí y yo sabía que tú eras el pastor y era entendido de ese tipo de cosas, pero hubo algo muy especial y es que hubo un momento en que por necesidad de que se necesitó que el grupo de la alabanza de la iglesia, allá en Discípulos, Dianita, Daniel y el grupo que estaba en ese entonces sirviendo en la iglesia, los invitaron a tocar a otro lugar, fue una invitación que les hicieron y estaban necesitando que un grupo, digamos, que supliera la administración de la alabanza y de la adoración el domingo en la iglesia. En ese entonces ya mi hermano Tomás estaba asistiendo a la iglesia, Brian también, mi primo y Wilmar y Caterine estaban yendo a la iglesia en Discípulos de Cristo y cuando hubo la necesidad de que ese domingo pues se ministrara la alabanza y la adoración, pues nos hicieron como la invitación. Wilmar habló contigo y le dijo, mira, yo conozco unos muchachos que ministran, que tocan instrumentos y se dio la oportunidad para que ese día pues ministráramos la alabanza y la adoración y fue muy bonito porque yo fui porque eso, porque era sí, era como un favor que se iba a hacer para la iglesia y yo encantado fui, me enamoré totalmente de la iglesia, de cómo lo reciben a uno con ese amor, con ese abrazo, con esa bienvenida que nos dan tan hermosa y tan grande. Yo no estaba en mis planes realmente quedarme, pero como te decía, fue la voz del Señor volviéndome a llamar y lo escuché tan claro y lo escuché tan fiel que decidí quedarme y decidí volver a entregar absolutamente todo lo que había en mí para servir al Señor. Y bueno, esa fue en resumidas la historia. ¿Hace cuánto, Cris? Eh, Poco más de 4 años ya. Sí, más de 4 años. Yo le pongo 4 años y medio realmente. De hecho, fue unos mesecitos o un mes o un par de meses antes del aniversario de la iglesia. Hace 4 años. Bueno, qué bendición. Se me olvidó decirlo que ellos también son predicadores de la iglesia. Cristian y Loren son predicadores de la iglesia. La iglesia es un semillero de predicadores. Tenemos hartos predicadores y hay que darle la oportunidad a las personas que estudian y se preparan para pues predicar la palabra de Dios. Bueno, ya las historias independientes, cómo llegaron a ellos, pero vamos a unir y atar cabos, ¿vale? ¿Les parece? Están curiosos. Cuando Cristian llegó a la iglesia, Loren tenía entre 15 y 16 años. Danzas. ¿Hubo un proceso para que se conocieran? ¿Fue amor a primera vista o fue como que se empezaron a tratar? ¿O Cristian cuando llegó dijo, ¡ah! La vio y desde ahí se enfocó? Cuéntenos, porque yo no me sé esa historia, Cris. O sea, en la charla prematrimonial que les di, me faltó conocer esa historia. ¿Cómo fue? Empiezo yo. Para ese entonces, yo ya estaba sirviendo en la iglesia, yo ya había hecho mis escuelas, ya había completado mis escuelas, ya estaba sirviendo, digamos que a tiempo completo, si lo podemos decir de esa manera, en el Ministerio de la Alabanza. Yo realmente no recuerdo porque, pues, algo de lo que hay que para agregar respecto al lugar en donde yo me congregaba antes, yo tuve allá una relación también con una sierva de allá de la iglesia y realmente las cosas no se dieron por muchas situaciones, pero cuando eso sucedió, yo le dije al Señor que no iba a poner mi mente tanto en estar buscando una pareja, en estar buscando una persona que me acompañara. Y yo le dije al Señor, me concentro en ti. Y cuando llegué a la iglesia, a discípulos, yo le dije al Señor, me voy a concentrar en ti, no voy a ponerme a mirar otras cosas o a concentrarme en ese tipo de cosas, porque yo sé que tú tienes control de sobre todo esa cosa. Y el día que yo vea a esa mujer y que tú me digas ella es, yo ahí me tiro de cabeza. Mientras tanto, no va a ser algo en lo que me voy a enfocar. Y así sucedió, ya habían pasado un par de añitos, ya bastantes, un par de añitos, estábamos sirviendo constantemente en la iglesia. Y recuerdo, porque Loren lo va a comentar, por ese entonces ella y Adrianita y Freddy no estaban yendo constantemente a la iglesia, iban así como muy esporádicamente. Y
Y recuerdo mucho una vez estábamos ministrando y ellos llegaron y ella precisamente se sentó en la primera silla de la iglesia. Yo recuerdo mucho ese entonces, no, o sea, me pareció una mujer muy linda, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, normal. Fue con el paso de los años, porque creo que en ese entonces, pues, ella como que, bueno, ella lo va a contar ahorita, pero ella se comprometió mucho más con el Señor. Y ya donde nosotros fuimos a coincidir fue en el GPS. Yo en ese entonces, cuando empezaron el tema de los GPS, yo no estaba muy activo porque se estaba comenzando y había un grupo de jóvenes de GPS, pero no se había como consolidado en general toda la idea de los GPS, y era un grupo que se hacía de jóvenes a la semana. Ella estaba yendo, pues digamos que constantemente, y yo empecé a involucrarme. Yo me involucré en el GPS para apoyar en lo que necesitaran y lo que hubieran. En ese entonces Leito era el que estaba como a la cabeza de ese GPS. Y yo llegué al GPS y empecé a involucrarme, y ya, pues, ya era más constante los tiempos en los que nos veíamos, y yo empecé a ver en ella muchas cosas que no veía en nadie y que me empezaron a atraer mucho, y era el compromiso que ella empezó a tener con las cosas del Señor, el amor, y que algo que me gustó mucho es que no era algo que se sentía obligado de parte de ella, como que la obligaran a servir o como que la obligaran a estar ahí apoyando en todo lo que hubiera que apoyar, sino que era algo que le nacía a ella y que ella lo hacía con amor. Y eso fue lo que me gustó mucho de ella. Más sin embargo, pues yo seguía en mis cosas normal. Y bueno, con el paso del tiempo y lo que te digo, de tanto, digamos, que estarnos ahí encontrando, que no, que hagamos una salida con los jóvenes, vamos a comer algo, entonces siempre como que nos encontrábamos, y de una otra forma eso hizo que tuviéramos más contacto, pues que me atrayera mucho más. Y bueno, ya lo que sucedió después, que pues nos hicimos novios, y bueno, ya un año larguito después pues nos casamos. Ahora la versión de Loren, el punto de vista de Loren. Ya vimos, ahora es la versión de Loren. Sí, bueno, pues como decía mi esposo, era un momento donde veníamos, no veníamos, entonces realmente pues en ese momento de mi vida yo, digamos que uno como que, sí, pues no es, no, pues tan grande y ahí siente cabeza, no, pero sí me sentía como de que tengo que tomar una decisión, como que, bueno, pues soy o no soy, voy o no voy, porque estar ahí como en el medio, pues no. Entonces, finalmente yo le dije a mis papás que, pues si ellos querían o no, pues yo iba a decidir por mí, que iba a estar en la iglesia constantemente, firme, por así decirlo. Y en ese momento las danzas, pues fue bonito porque me recibieron de una manera especial, como que sí, como que esta es tu casa, tranquila, nosotros te recibimos, tanto pues mis pastores, como siempre, y los líderes, o bueno, las líderes de danzas de ese momento, y me abrieron las puertas y me dijeron, listo, pues danza, o sea, esta es tu casa, tú puedes servir acá, y de una vez, pues entré al ministerio. Antes de eso sí asistí al GPS solamente, y pues Leito y Brian en ese momento estaban como más ahí consolidando, por así decirlo, a nosotros, a los jóvenes. Entonces con ellos tuve como el primer acercamiento, como que hablábamos, como que ellos me integraron, y ya después Cris, y ya, o sea, como con todos empezamos a hablar, a compartir, a salir, como decía mi esposo. Realmente él y yo, pues así amigos, no, o sea, no hablábamos. Yo hablaba era con Leo, con Brian, y si compartíamos, o sea, si él hablaba algo, pues hablábamos, pero que él y yo habláramos así en algún momento, pues no mucho. También pues que, me acuerdo que compartíamos los viernes, que jugaban fútbol la mayoría de los chicos de ese momento, salíamos a jugar micro, entonces nos invitaban a mí y a mi amiga Karen, y pues íbamos y allá compartíamos también tiempo nosotros. Y realmente el acercamiento ya, digamos, de Cristian y yo como tal, fue una vez que yo pensé, yo estaba por allá donde estudiaba por el centro, entonces yo estaba en la estación y yo pensé que un muchacho que iba pasando por la calle era él. Yo lo vi de espaldas y pues se parecía mucho. Entonces yo dije, de pronto es él. Entonces me quedé como con la duda y yo dije, pues le voy a preguntar. Sin embargo, pasaron 2 días y no le pregunté porque me daba pena. Igual yo decía, igual para qué quiero saber, o sea, pues si era él o no, pues ya que. Pero yo dije, no, pues le voy a preguntar igual. Y le dije, oye, Cris, ¿cómo estás? Que no sé qué. Ya habíamos hablado obviamente por lo del GPS y por todo esto, pero ya le pregunté como un amigo, por así decirlo.
no como el siervo y la sierva, sino como amigos. Entonces yo, oye, ¿cómo estás? Que no sé qué, que es que me pareció verte, y él, no, no era yo, pero ¿qué hacías tú allá? Que no sé qué. Y empezamos a tener ya una conversación de, ¿Ya te gustaba en ese momento que ya te preguntó? No, mira que no, porque hubieron cosas que no conté, pues cuando íbamos a jugar fútbol, cuando ella pues ingresó al Ministerio de Danzas, donde empezamos como a compartir mucho más, pero realmente, como te decía, yo no estaba buscando y yo la vi, bueno, sí es linda, y yo de pronto alguna vez le dije a Cevitas, a Sebastián Hernández, yo le dije, porque estábamos hablando algo del tema, yo le dije, yo realmente, digamos que de todas las niñas de la iglesia, todas las chicas, pues a mí la que realmente me parece linda es Loren, pero pues no, no, normal hasta ahí. Y sí recuerdo mucho que fue en el momento en que ella me escribió, porque ella me escribió fue por Messenger, por Facebook, y de hecho recuerdo que nosotros ya éramos amigos en Facebook de hace mucho tiempo. O sea, no antes de conocernos en la iglesia, sino como que cuando uno ve a alguien en la iglesia, entonces ya uno sabe que es de la iglesia. Ah, bueno, se agregan por Facebook y ese tipo de cosas. Pero nunca habíamos hablado realmente, sino hasta ese momento en que ella me escribió, que me dijo que me había visto en la estación del Transmilenio, y yo le dije, no, yo realmente no, nunca paso. O sea, paso por ahí, pero nunca me bajo ahí porque por ahí no tengo ningún lugar en los que yo he trabajado. Entonces yo a ella la molesté diciéndole que ese fue el Señor ahí mostrándole la revelación. Pero realmente fue después de ese momento en que empezamos a hablar mucho, empezamos a conocernos, ella me preguntaba cosas, yo le preguntaba cosas, que dónde trabajaba, que dónde estudiaba, y que realmente fue ahí donde realmente hubo como ese acercamiento, donde empezamos a darnos cuenta que coincidíamos como en muchas cosas, eh, y se fue dando todo como no muy precipitado, sino de manera como muy natural, como muy bonita de parte obviamente del Señor, y bueno. sí, iba a decir que cuando no sé, por la primera vez que vi a Cristian, cuando volví a la iglesia, digámoslo así, o en el primer culto que yo lo vi a él, yo dije, me pareció simpático, pero se veía muy grande, o sea, yo pensé que tenías mucha edad, y yo dije, y ya con el tiempo que empezamos a conocer, yo dije, bueno, sí, él es simpático y todo, pero parece que es muy grande, o sea, no me podría fijar en él, porque pues es grande y a él obviamente no le va a interesar pues una niña, yo tenía como 17 años más o menos, pero igual yo me sentía así, pues una niña, o sea, muy pequeña, pues como al lado de él. Ya cuando nos conocemos y nos sabemos nuestras edades, pues ya yo sí, no, sí, sí se puede. Entonces, pues nada, ya después de esa primer conversación, comenzamos, recuerdo que salimos a comer pizza por primera vez, pero como amigos, y ahí empezamos ya pues a conocernos y a seguir compartiendo con los jóvenes igual y todo. Qué bendición. Y han sido desde siempre, han sido testimonio para los jóvenes. Siempre han sido testimonio para los jóvenes. Y eso pues me llena de orgullo. Sí, 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 ustedes están pensando, ay, pero están muy jovencitos. Sí, pero ellos obedecieron al Señor, ellos escucharon la voz de Dios, ellos hicieron todo el proceso y se casaron. Muchos de nosotros nos casamos jóvenes, tal vez cometimos errores al casarnos tan jóvenes, pero indudablemente este matrimonio hasta hoy ha sido de una gran bendición y sabemos que mientras sigan en los caminos del Señor va a ser de mucha más bendición. Bueno, ¿cómo ingresaste? O sea, tú, Cris, después de que nos hiciste el favor, después de que nos fueron los músicos invitados junto contigo a la iglesia a suplir a los músicos que se fueron invitados, ¿tú te quedaste o qué pasó ahí? ¿Y cómo seguiste tú en la alabanza? ¿Cómo fue el Sí, proceso? eso fue un proceso, porque no es como que, bueno, venga ya y siga aquí tocando eso, porque yo realmente era como muy serio en ese tipo de cosas, y realmente después de que nosotros apoyamos ese domingo, como te decía, yo quedé enamorado, yo dije, me voy a quedar aquí, voy a empezar a servir acá, pero yo dije, voy a hacer el proceso como tengo que hacerlo, o sea, no fue como que yo le dije a la pastora, que en ese entonces era la directora del ministerio, yo le dije, yo me quiero quedar, yo quiero servir, pero no quiero seguir tocando hasta que no termine el proceso de mis escuelas. Y así fue, yo empecé a hacer las escuelas, que de hecho fuiste tú quien me las dictó. Bueno, mis amados hermosos, gracias por acompañarnos hasta aquí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay muchas cosas más que ustedes deben conocer de esta hermosa pareja. Pero para no alargarnos más, vamos a dejarlo para dentro de 8 días. ¿Les parece?
chévere lo que viene dentro de 8 días. Vamos a seguir conversando con ellos y los esperamos entonces dentro de 8 días para seguir hablando con Cristian y con Loni. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao.